Bienvenido a todos los participantes de este webinar internacional, día número 2, donde hablaremos de policía judicial, especialmente el informe policial de accidentes de tránsito y el dibujo topográfico, la fijación en el lugar de los hechos. ¿Me confirma si estoy compartiendo la pantalla allí? No, le está saliendo solamente la imagen suya. Oh. Un momento. Listo, ahí tendría que compartir ya. Aún no, debe darle compartir pantalla. Ahora sí. Ahora sí, listo. Sí, ok. Ahora sí. Listo. Entonces, como les estaba repitiendo, les estaba mencionando, perdón, estas son las instituciones a las cuales yo pertenezco. Brindamos soporte técnico en investigaciones de accidentes de tránsito a la Fiscalía General del Estado del Ecuador, como ustedes observan en el logo izquierdo, y nuestra institución representada en el logo derecho en la Comisión de Tránsito del Ecuador. Hay que tener muy pendiente que en Ecuador existen dos instituciones que son rectoras en el tránsito a nivel nacional. La una es la Policía Nacional del Ecuador y la otra es la Comisión de Tránsito del Ecuador, esta última a la cual yo pertenezco. Dentro de lo que se asignó por parte del Estado ecuatoriano es que la policía vaya dejando paulatinamente las labores para que se centre netamente en las labores de seguridad ciudadana, mientras que la institución a la cual pertenezco tome el 100% del control y la investigación de los accidentes de tránsito o los hechos en materia de tránsito básicamente. Dentro de las subdivisiones o unidades especializadas, nosotros tenemos dos unidades que son las que abarcan en los hechos de tránsito, la cual es la OIAC en su logo izquierdo, la cual se representa en el acrónimo Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito, y la UREN, que es la Unidad de Rescate y Emergencias Médicas. Básicamente nosotros cuando asistimos a un accidente, inmediatamente acuden los dos cuerpos especializados. Hay un micrófono abierto, por favor. Entonces nos vamos a centrar a retomar el tema planimetría e inspección física del cadáver. Tenemos los 6 pasos básicos, que es la preservación, aseguramiento, la inspección ocular, fijación, que es en la cual nos vamos a centrar, y la recolección y liberación de la escena, ¿verdad? Que es lo que hablaban los demás ponentes el día de ayer. Nosotros cuando nos activan, básicamente nos activa el 911, acá en Ecuador existe el sistema 911 hace aproximadamente 11 años, el 911, el cual nos activa y nos da un periodo de promedio de 8 minutos para poder estar nosotros en el lugar. Esto durante el traslado de la unidad, quien va a dar respuesta, en este caso el Cuerpo de Investigación de Accidentes de Tránsito, durante el traslado está perennemente monitoreado. Cada 2 minutos la central 911 nos interroga si estamos avanzando y en qué punto, aparte del GPS que tiene la unidad en la cual nosotros nos desplazamos. Es decir, nosotros sí o sí tenemos que cumplir en un promedio de tiempo 8 minutos para llegar al lugar del suceso. Estas son las dos unidades especializadas. La una es UREN, que se observa en la gráfica izquierda, que es la unidad de rescate y emergencias médicas, y el equipo especializado con que ellos cuentan, que es equipo de extricación y primeros auxilios con paramédicos que tiene la unidad especializada. Estos son los cuerpos de investigación, que básicamente es la OIAC, la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito del Ecuador. Como les denominaba, elaboramos conjuntamente. A nosotros a dar tratamiento a una escena ingresa primero la unidad de rescate, la cual obviamente pues socorre a las víctimas, a prestar el auxilio inmediato. Ahora, ellos como cuerpo especializado en rescate vehicular, ellos tienen sus protocolos que previamente han sido analizados mediante una capacitación por nuestra parte en cuanto al ingreso a la escena del hecho. Ellos son un personal especializado, son paramédicos especializados en, mientras brindan la atención médica a la víctima, en este caso, o socorren a la víctima, ellos tratan o disminuyen de manera considerable el contaminar la escena. Es decir, es una unidad especializada en el tratamiento o evitabilidad de la contaminación de la escena. Eso nos ayuda mucho, ¿por qué?
porque en ciudades donde no tenemos jurisdicción, tenemos mucho inconveniente cuando ingresa personal de rescate. ¿Por qué? Porque mientras hacen la extricación, retiran a la víctima, socorren a la víctima, se pierde mucha información que es muy considerable. Entonces, nuestro personal propio, que es de unidad de rescate y de emergencias médicas, está capacitado justamente para evitar la contaminación o tratar de evitar la contaminación en un menor grado. Una vez que nosotros arribamos a la escena, que es como denominamos acá en Ecuador, pues hablaba ayer nuestro amigo de Panamá sobre los métodos de observación, ¿verdad? Básicamente también nosotros utilizamos, y yo creo que en Latinoamérica la mayoría de cuerpos, según la experiencia que tengo en cuanto a los distintos eventos en los cuales nos hemos llegado a acercar y hemos hecho camaradería, básicamente nosotros en su mayoría utilizamos el método punto a punto, por lo menos los peritos oficiales, que son los que pertenecemos a las unidades del Estado o a las entidades del Estado, utilizamos el método punto a punto. Acá en Ecuador normalmente el método CRIBA o de malla utilizamos en accidentes donde hay partícipe, accidentes inmersos, perdón, vehículos de transportación pública, vehículos de pasajeros básicamente. Aquí podemos observar pues el ingreso, cada ingreso a la escena de nuestro equipo está compuesto por mínimo 3 elementos o 3 talentos humanos, el cual es el uno es el director, él da las directrices, da todas las pautas para el ingreso, asimismo el perímetro, ¿verdad? Si la zona no está asegurada, nosotros damos la preservación y el aseguramiento de la misma, porque en las ciudades donde no hay competencia por parte del control del tránsito o del primer respondiente, nosotros solo hacemos el trabajo investigativo, nosotros llegamos, arribamos a la escena, preservamos y aseguramos, ¿verdad? Entonces, el director es el que da las pautas o da las técnicas para cada uno de los trabajos que se está realizando dentro del manejo de la escena y el procesamiento de la evidencia. Como les decía, contamos con un director, con un planimetrista, el cual también procesa la evidencia, y el otro efectivo lo que realiza es básicamente el manejo de dron y lo que es la fotografía. Eso es cuando es un grupo mínimo de 3. Una vez que hemos realizado lo que es el trabajo de observación, procedemos a la fijación de los elementos. Acá le llamamos indicios y evidencias, en otros países le llaman elemento materia de prueba o MP. Aquí le llamamos, según nuestra normativa, indicios y evidencias. Cabe recalcar que dentro de nuestro sistema, en cuanto a derecho, nosotros nos basamos en el sistema acusatorio adversarial. Ya tenemos aproximadamente con este sistema 12 años con el inicio de la presidencia de Rafael Correa. Tenemos alrededor de 12 años con este nuevo sistema, en la cual pues nos ha ayudado mucho, abarca mucho, es un código penal o es una materia penal que abarca mucho, y hay pautas que son muy importantes, como por ejemplo la aprehensión en flagrancia solo dura 24 horas. Es decir, nosotros tenemos 24 horas para que el efectivo realice todo el manejo de la escena, procesamiento de la evidencia y culmine con un informe de inspección técnica ocular, el cual se debe entregar dentro de esas 24 horas, adjunto al parte policial que elabora el compañero del área operativa que le llamamos o primer respondiente. Básicamente en lo que es la planimetría, centrados en la planimetría, nosotros utilizamos pues el método en las vías rectas, intersecciones, todo lo que es la configuración vial rectas, utilizamos el método de coordenadas. Aquí hay una triangulación, pero básicamente nosotros utilizamos el método de coordenadas. Ya más adelante en una lámina les voy a dar un ejemplo. Y en curvas lo que manejamos es el método de triangulación. En eso nos centramos muy estrictamente. Método de triangulación para curvas y método de coordenadas para lo que es el vías rectas.
Ayer hablaba el maestro Edwin Remolina, durante la inspección que se realiza en el lugar del hecho, nosotros también tomamos las cotas o medidas de las deformaciones, ¿verdad? Realizamos el protocolo para las deformaciones, lo cual pues aplicando el método de las fórmulas campbellianas, posterior se determinará la velocidad. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos o nos basamos muy estrictamente a lo que es la evidencia manejada en el lugar del suceso. Los vehículos normalmente cuando la grúa los engancha o los soporta y luego los traslada, se pierde información, sobre todo cuando vamos a utilizar la toma de cotas para el método de fórmulas campbellianas. Se pierde mucha información, esto la experiencia nos ha ayudado mucho y evitamos eso tomando directamente la información, las cotas, las medidas en el lugar del hecho. Básicamente tenemos un equipo o elementos bastante convencionales, pero que nos ayudan mucho durante el tratamiento de esta obtención de la evidencia que es el vehículo. Posterior fijamos también lo que es en plano primero, fijamos lo que es el cadáver, ¿verdad? La posición del cadáver, que ya más adelante también creo que el maestro Edwin va a ampliar este tema, pero lo importante que nosotros tenemos y como soporte que damos en cuanto a la biodinámica 3D, no solamente es la planimetría o la ubicación o la fijación del cadáver de manera cardinal, no solamente de manera general, por así decirlo, sino que también nosotros, aparte de la posición general del cuerpo, es decir, en cualquiera de sus decúbitos, dorsal, ventral, o los demás que se hayan estudiado, nosotros también ubicamos cada parte o miembro del cuerpo o del cadáver en este caso. Nosotros, por ejemplo, si determinamos las partes, el brazo, nosotros ponemos si está el miembro superior derecho en pronación, ¿verdad? Si está en abducción, nosotros tratamos de determinar todo eso. Si la mano se encuentra, si su mano se encuentra en posición de vez, de revés, y la orientación incluso de las piernas. En eso somos muy específicos, muy minuciosos por cuanto nosotros aplicamos, más que todo en los casos en los cuales hay personas fallecidas, nosotros aplicamos biodinámica 3D y eso nos ayuda muchísimo en determinar la posición real de la cual pudo haber sido objeto el cadáver, o si en su defecto fue movido o alguien alteró la posición del cadáver. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos abajo un señalizador de ángulos, no sé cómo le llamen en su país, el cual el pie inferior izquierdo, si ustedes se observan de la víctima, estamos con la plantilla verificando qué ángulo, según respecto al eje de la vía, tiene o tuvo en el lugar del hecho. Para eso utilizamos también pues, los planos sagital, que es el eje medio del cuerpo, como línea base en referencia también al eje de la vía. Además de ello, en la posición, sobre todo en la posición del cadáver, nosotros dibujamos la silueta. En lugares donde es difícil acceso, ya sea que se nos dificulta, más que todo cuando se está atendiendo, muchas veces el primer respondiente nos ha identificado una víctima como persona fallecida. Al arribo de nosotros hemos verificado que esa persona no ha fallecido, sino que todavía se encuentra con signos vitales. Entonces nosotros inmediatamente, cuando mantiene signos vitales, nosotros no demarcamos una silueta, sino simplemente lo demarcamos con una tiza hasta la espera del levantamiento por parte del personal de respuesta y emergencias médicas para luego finalizarlo con la silueta en un spray, el cual pues mantiene las características de la vía por mucho más tiempo que un spray normal. Básicamente es un spray térmico, el cual nos ha ayudado muchísimo porque a veces hemos tenido que regresar al lugar del hecho y lo hemos encontrado todavía la silueta de manera perenne, aparte pues de la planimetría que nosotros utilizamos. Dentro de la inspección exterior del cadáver, nosotros realizamos lo que es la extracción de la identificación de la persona fallecida.
Para esto nosotros utilizamos un pequeño protocolo, el cual es retirar, una vez identificado el lugar de la cartera o del contenedor de la cartera en este caso, nosotros retiramos y la billetera o el contenedor de los documentos queda sobre la víctima. Extraemos simplemente lo que es la identificación y todo esto se pereniza de manera fotográfica, paso a paso, y de ser posible, también de manera videográfica. Es decir, hacemos un video de la extracción. Esto con el fin de evitar cualquier situación negativa por pérdida de documentación o muchas veces querer o crean hipótesis en la familia de que se introdujo algún documento o sustancia estupefaciente. Entonces, para evitar, nosotros fotografiamos secuencialmente o hacemos videográficamente la extracción del contenedor o la cartera. Esto es la cadena de custodia, el formato de cadena de custodia acá en Ecuador. Si gusta se lo puedo pasar al maestro Remolina para que posterior les haga llegar a ustedes, para que tengan de todas maneras pues algo comparativo, un elemento comparativo acerca de cómo utilizamos el formato acá o básicamente qué contiene el formato de cadena de custodia. Nosotros acá en Ecuador somos bastante meticulosos en cuanto a la pronta llegada o pronta respuesta por parte del personal investigativo, porque damos mucho cabal a la garantía de origen de la evidencia, es decir, el aseguramiento y la preservación de la evidencia o del indicio que nosotros vamos a procesar. En este caso, esto es un ejemplo de lo que no se debe hacer. Esto es una ciudad donde nosotros no tenemos la competencia en el área operativa, sino únicamente en el área investigativa, en las cuales pues siempre tenemos problemas. Justamente ustedes observan a un oficial de tránsito en su costado izquierdo, el cual está observando cómo movilizan el vehículo. Hay una persona incluso en la parte posterior del vehículo que trata de hacer recuperar la posición normal del vehículo. Esto nos genera bastante problema. Incluso tenemos inconvenientes con personal del área operativa cuando se producen este tipo de acciones en las cuales no se puede permitir, ¿no?, por personal de primera respuesta. Porque es muy importante, recalcándole nuevamente la posición del cadáver en cuanto a las orientaciones y las posiciones de cada uno de los miembros, porque es importante, les refería por la biodinámica 3D que nosotros practicamos. La biodinámica 3D, la cual para nosotros es muy importante porque nos permite, sobre todo en accidentes de tipología de atropello, nos permite referir con una alta probabilidad la posición final real del cuerpo, ¿verdad? Utilizamos en este caso el sistema Endorphin, del cual le tenemos acá un referente latinoamericano que es Jorge García de Perú. No sé si está en el grupo. Nosotros básicamente utilizamos para corroborar la posición final del cadáver en este caso. Nosotros corroboramos no solamente con la información o los testimonios que rindan cada una de las partes, sino también mediante biodinámica 3D. Por eso es que tratamos de detallar o somos muy minuciosos en la adquisición de los datos en cuanto a la posición del cadáver dentro de la escena o lugar del hecho. ¿Alguna pregunta hasta allí? Sí, preguntan de Paraguay. ¿En toda inspección la realizan ustedes con entrega de informe criminalístico? ¿Sería como primer interviniente o primer responsable? Sí, en Ecuador básicamente el primer respondedor o el personal del área operativa que nosotros llamamos acá, él solamente se encarga de elaborar el parte. Déjeme. No lo tengo aquí. Él solamente se encarga de elaborar el parte informativo, es decir, la narrativa de lo que él pudo observar durante el arribo a la escena del hecho de manera visual, y él lo plasma en un informe que le llamamos parte policial, pero él no hace lo que es la toma de medidas o el tratamiento de la escena como se lo hace en Colombia. Acá tiene que llegar el investigador y el personal de criminalística es el que levanta la información.
y adjunta con un informe que es muy distinto del parte policial. Él no levanta el croquis, él no levanta, no hace la toma de medidas, no hace lo que es la planimetría, no hace lo que es la fijación métrica de la escena o lugar del hecho. Lo que sí hace, valga la redundancia, lo que sí hace es un breve croquis identificativo, pero más no ubica medidas exactas o toma el trabajo planimétrico el primer respondedor. Me dice por acá un participante que por qué no se observa la utilización de trajes de bioseguridad para el personal, si no es obligatorio o se trata de alguna imagen recreada. No, acá básicamente lo que nosotros utilizamos son, en cuanto a bioseguridad, únicamente lo que son guantes de látex y las gafas las monogafas o bigafas para protección ocular. De allí, cuando sí utilizamos los trajes de bioseguridad, cuando el caso lo amerita. Cuando lo amerita específicamente, pues en lugares donde la escena está... hay bastante lagos hemáticos, hay varias personas heridas. Allí el personal sí utiliza obligatoriamente el traje de bioseguridad. También preguntan, es conocido que en Ecuador se tipifica en el Código Penal delitos contra la seguridad vial. En ese entendido, por costumbre los ciudadanos una vez se accidentan, intentan evadirse o fugarse del lugar de los hechos. En ese caso, ¿cómo es el procedimiento con los conductores? Ya, sí, en este caso la normativa sí, en cuanto a seguridad vial es bastante estricta, ¿no? Y eso hace que los conductores normalmente pues no se encuentren en el lugar, no se encuentren en el lugar al arribo del personal especializado de primera respuesta. En ese caso la normativa indica de que el responsable solidario es el propietario del vehículo, ¿verdad? El cual pues tiene que comparecer ante la justicia para identificar de manera obligatoria al responsable en este caso o al conductor o al participante del siniestro en calidad de conductor. Y el mismo pues que ya una vez identificado se realizan todas las pesquisas necesarias para la ubicación y traslado al llamamiento en este caso del juez o de la fiscalía. Otra pregunta que hace, ¿cuál es el principal inconveniente que se les ha presentado en este tipo de trabajos? Principales problemas en la recolección de la información. Cuando existen varias víctimas en la escena, ¿el protocolo es el mismo? Sí, básicamente el protocolo es el mismo, más únicamente cambia a nivel administrativo en cuanto a la concurrencia de varias unidades de ayuda o de socorro o de soporte. Hablemos de las unidades que están cercanos a nosotros en el área de jurisdicción. En este caso ellos automáticamente tienen habilitado el poder socorrernos y se trasladan, inclusive sin tener la autorización del jefe inmediato, porque ya eso está reglamentado. Entonces, eso más vale a nivel administrativo, ¿no? Y el protocolo es el mismo, Comentarles porque el protocolo direccionado específico lo mantenemos como entidad o como institución especializada, porque la normativa nos deja lineamientos generales. Entonces, nosotros nos basamos por protocolos específicos que son dictados netamente por la institución de nosotros, en los cuales sí debemos de cumplir siempre pues en el ver objetivo de las acciones que nos da la ley también. Y en cuanto a los problemas para la recolección, o sea, los inconvenientes o las limitaciones que tienen con ese procedimiento. En cuanto a limitaciones, bueno, yo creo que toda Latinoamérica, o por lo menos todos los cuerpos oficiales siempre sufrimos de alguna u otra manera problemática, no tanto por la capacidad de la gente, y en esto quiero ser muy enfático, muy claro, no tanto por la capacidad de la gente, o en este caso del miembro de la unidad de investigación, porque gracias a Dios he tenido la oportunidad de viajar por varios países latinoamericanos y me encuentro que
es la misma problemática para todos los peritos oficiales, no así para el perito de parte que tiene mayor recursos, por así decirlo, por cuanto se centra en trabajos específicos que son propios de su empresa muchas veces, ¿no? No así el perito oficial que tenemos que estar a la espera, sobre todo sufrimos de logística y unidades para el traslado de nosotros. En eso pienso que son puntos muy característicos en toda Latinoamérica, no sé si en Europa, allá en España, me imagino que igual, porque todo lo que es recursos públicos siempre eh, tiende más a demorar, no tanto que no hay, sino tiende más a demorar muchas veces y eso también hace que nosotros se nos complique un poco nuestro trabajo. Me preguntan que en caso de presentarse en un accidente de tránsito, temas de embriaguez, si tienen algún protocolo para ese procedimiento. Sí, acá la normativa en Ecuador, la normativa en cuanto a procedimientos para protocolo es que el agente realiza 5 pasos específicos para determinar que simplemente puede tener un cierto grado de alcohol. Estos 5 pasos específicos son como prueba de equilibrio, caminar hasta ciertos metros que nos da la ley para que verificar el equilibrio de la persona y aparte también pues lo que es mantener una conversación sostenida. Si de verificar a la gente que posee o presume de poseer ingesta alcohólica, es trasladado a las unidades especializadas de medicina legal en donde se extrae el fluido y se realiza la prueba de alcohol en sangre, ¿no? También tenemos lo que es el manejo de alcosensores que se basa en protocolos también, como boquilla nueva, calibración en vivo, y se realiza este tipo de protocolo. No obstante, una vez elaborado el de alcoholemia, se prefiere o es menester llevarlo a laboratorio y hacer la extracción del fluido para verificar el alcohol en sangre. De esta manera, el doctor o el médico legista emite mediante informe y adjunta el ticket de alcoholemia que va a la judicatura. Si tienen más temas para continuar y luego con Sí. las preguntas o... Ok, listo. Listo. Durante la planimetría también nosotros verificamos lo que es las huellas de frenada. En esto también nosotros somos muy estrictos por cuanto utilizamos la longitud de la huella de frenada para la determinación o cálculo de la velocidad, ¿no? Si ustedes observan aquí, el fijador o el numerador o el señalizador se encuentra sobre su costado derecho, sería, porque todavía no ubicamos el señalizador medio y el señalizador final. Nosotros utilizamos un protocolo especial para la huella de frenada, en donde las huellas, este protocolo nos dicta que las huellas menores a 10 metros, cada 5 metros nosotros debemos, perdón, menores a 20 metros, ponemos o fijamos con un señalizador o numerador cada 5 metros. No sé si me explico. Vamos a suponer que esta huella que se encuentra aquí, la huella derecha, posee 20 metros. Yo tendría que medir desde el inicio de la huella los primeros 5 metros y ubicar un numerador o un señalizador. Y luego mido otros 5 metros y ubico otro señalizador. ¿Esto con el fin de qué? Con el fin de mantener el equilibrio de la huella y no simplemente suponer o que el juez suponga de que allí hay 20 metros. ¿Sí? Muchas veces cometemos el error como en esta foto. Enviamos así o adjuntamos al informe, adjuntamos esta foto y nosotros simplemente indicamos que esta huella tiene 15 metros. La pregunta es, ¿cómo el juzgador puede creer o de qué se avala de que allí hay 15 o 20 metros? Entonces, el protocolo interno de nosotros dicta que cada 5 metros, en las huellas menores a 20 metros, cada 5 metros, nosotros ubiquemos un señalizador. ¿Sí? Si ustedes observan la gráfica izquierda, se observa allí unos señalizadores. Son, por la imagen, se observa diminutamente, pero se puede llegar a verificar que existen señalizadores color amarillo, ¿verdad?
aparte de la fijación métrica de lo que es la huella, también nosotros en el lugar del hecho lo que hacemos es levantar las medidas en cuanto a profundidad de los canales y de las crestas del neumático y el ancho del neumático con un testigo métrico. ¿Esto por qué? Porque muchas veces hay vehículos que tienen la llanta de refacción. Acá en Ecuador está de moda tener la llanta de refacción, que es la mitad o el 50% del neumático normal. No sé si en sus países también ustedes lo tengan. Los vehículos ahora traen el neumático de refacción solamente del 50% de ancho. Ya no traen el neumático normal o igual que los que tiene puesto, los que tiene, con los cuales rueda o con los cuales se traslada o vienen de fábrica normalmente. Entonces, para evitar ese accionar, nosotros en vivo o en el lugar del hecho utilizamos estas herramientas convencionales, sí, pero que nos ayudan a dilucidar o a sacar de toda duda sobre aspectos sobre el neumático. También verificamos a nivel planimétrico sobre el vehículo, teniendo como evidencia todo lo que son indicios que se pueda contener dentro del accidente. En este caso nosotros tenemos aquí una adherencia de material por acción abrasiva. En este caso, cuando recién llegamos no sabíamos, cuando recién arribamos a la escena del hecho, no sabíamos porque no se encontraba el conductor, ¿verdad? Encontrábamos en la persona herida y había sido retirado del lugar el vehículo 2, en este caso la bicicleta. Entonces, en primera instancia nos encontramos con una situación con este vehículo y este tipo de daño sobre el guardachoque. Luego ya pudimos dilucidar en una confrontación de vehículos, de los dos tipos de vehículos, uno liviano, el otro liviano automotor, y verificamos que se trataba de una adherencia de material por acción abrasiva. Todavía se ve la pantalla. ¿Me ayudan, por favor? Y todavía se ve. Te quedan 5 minutos, por Ya, favor. ok, sí, terminamos con está esto. bien. Listo. Dentro de los informes médicos legales, nosotros tenemos este que realiza la Fiscalía. Primero consta de un consentimiento informado, ¿verdad? El cual la persona a ser evaluada firma y da con su consentimiento, adjunto su pulgar derecho impreso. Y luego se produce el informe por parte del médico legista, el cual detalla todas las características de las lesiones y datos primarios como son el lugar y el lugar de donde se suscitó el accidente, ¿verdad? Adjunto a ello, detalla fotos en los cuales ustedes pueden observar, dentro de la foto inferior izquierda, hay una medición de las lesiones o toma de medidas por parte del médico legista de las lesiones, en los cuales detalla simétrico, delgado, corto, movilidad activa, detalla dentro de las lesiones. En este caso en el dorso, ¿verdad? Pueden observar. Amigo, está fijada en la imagen del carro con la rueda de la bicicleta. No se está viendo Oh, la ya, otra. ya listo, ya le. Allí. No, todavía sigue la misma imagen. Oh, allí. Listo, ahí estamos. Allí sí, ¿no? No, sigue igual. Ah, ya cambió. Dale. A mí Listo. no, ahora sí cambió. Listo. Entonces aquí anunciaba de que este es el informe básicamente. Aquí este es un consentimiento informado que el médico legista pide a la persona para ser evaluada. A la persona que va a ser evaluada le pide firma y impresión del pulgar derecho, ¿verdad?
Luego aquí viene el detalle de la vía, donde se encontraba, qué hora, detalles primarios y la ciudad. Y luego viene propiamente ya lo que es la evaluación e inspección física de la persona, en este caso una persona herida. Hay una toma de medida de las lesiones y un detalle de cada una de ellas dentro de los acápites, cabeza, cuello, tórax, lesiones en brazos. Y esto para nosotros es muy importante, obviamente, la planimetría que realiza o la topografía humana que realiza el médico legista, sobre todo en casos de atropello. ¿Por qué? Porque son los datos que van a alimentar los software de biodinámica 3D que les acabé de mostrar. Entonces nos ayuda muchísimo con ello. Y termina con una conclusión con la firma del médico, ¿verdad? Les voy nuevamente voy a... Observan allí una planimetría. Sí, señora, Sí. eso se ve en una curva que dice San Juan. Listo, esta es una planimetría básica que contiene errores. No sé si usted, maestro Remolina, puede observar allí. Sí, estoy observando que hay medidas solamente radiales. Sí, es una curva, justamente aquí se cumple el protocolo que nosotros estábamos, indicando, que en las curvas sí o sí básicamente utilizamos radiales, más el sistema de triangulación, puntos de referencia. Todos los puntos de referencia son georreferenciados. Si usted nota aquí, no puedo hacer zoom, si ustedes notan sobre la parte izquierda, punto de origen, tiene su georreferenciación, y el punto de referencia 1 también tiene su georreferenciación. Sí, ese método radial utilizan para obtener el ángulo, ¿con qué elemento lo utilizan? Básicamente las posiciones de los vehículos, y fijamos las medidas, las fijamos con un ángulo que va en referencia a las coordenadas de cada punto de origen, en este caso, o punto de referencia. Ok. Sí. En todo caso, si pueden observar aquí donde indica punto de referencia 1, hay un ángulo de 54 grados, creo que sí, 54 Sí, grados, sí, el 54 cual grados. está fijado porque puede suceder el error básico de que las dos medidas se puedan desplazar hacia la derecha o izquierda, ¿verdad? Entonces, básicamente se lo fija con ese ángulo al eje o punto de referencia 1, en este caso. Sí, en el caso, por ejemplo, que para algunos que son inspectores de policía aquí en Colombia o agentes que les toca fijar elementos en materia de prueba, o bueno, los vehículos en general, los macroelementos, huellas o algo, en vías terciarias donde no hay líneas de borde, tenemos solo vía carreteable. Este es un método muy bueno, más que todo el radial, no tanto por ello, sino lo decía por los puntos de referencia con sus respectivas coordenadas, porque como no van a tener cerca un punto de referencia, un objeto fijo, entonces pueden ubicar un punto en cualquier parte de la vía debidamente georreferenciado. Así es, sí, eso es justamente para evitar este tipo de inconvenientes, es que georreferenciamos cada punto. En caso de, como usted indica, maestro, de no existir una vía definida, es decir, bordillos en esta curva, nosotros, ¿qué hacemos normalmente? Nosotros mantenemos unas estacas de 30 centímetros, estacas de madera, las cuales clavamos o ingresamos dentro de un costado de la vía, por lo general a 1 metro del borde. Esa estaca la dejamos insertada en la tierra o en la calzada, la pintamos de color amarillo, y eso nos sirve como punto de georreferencia. Obviamente, pues lo vamos a georreferenciar la parte de lo físico que queda la estaca allí. Eso lo utilizamos. Es para nosotros visualmente, durante las inspecciones o demás diligencias, tener como guía. Claro, pero entonces, claro, muy bueno y ya creo que usted pasó el tema que yo iba a hablar más adelante, ya con eso quedó claro, pero para las personas que vayan a tomar el método radial o polar, como lo observan allí, tengan en cuenta que hay un punto de referencia obviamente georreferenciado y a partir de él tienen una línea base para obtener un ángulo
el ángulo lo pueden sacar con una brújula o lo pueden sacar directamente con un transportador. Con brújula lo hacen obviamente con respecto al norte y con un transportador con respecto a una línea base, ubicando si quiere el norte de ese punto de referencia o esa estaca que hayan ubicado allí, y pueden hacer varios puntos auxiliares a ese punto de referencia. Así es, sí, justamente esa es la labor que desarrollamos. Yo creo que más adelante ya usted ya va a desarrollar más el tema o va a ampliar, sería más el tema. También le quería mostrar ya está para activo finalizar, el si me chat. permite. Ahí ¿Aló? están colocando unas preguntas, no sé si las alcanzamos a responder en unos 2 minuticos. Sí, no hay problema. Están preguntando en el chat, como son varios, yo les pediría el favor que de pronto, hay los que tienen la mano levantada, y así, Pedro, Fabián, que tenían sus preguntas, pueden activar un momentico el micrófono para que hagan su pregunta. Ok, bueno, Yesid de Barranquilla, la pregunta es la siguiente. Cuando usted hace el señalamiento de la huella de frenado cada 5 metros, ¿solamente lo hacen para referencia fotográfica o también lo llevan a la planimetría? Sí, solo para referencia fotográfica. Solo para referencia fotográfica, por cuanto en la planimetría no da mayor valor porque nosotros necesitamos solamente el punto A o B o la longitud total. No, saturaríamos la planimetría si nosotros estuviéramos ingresando esas medidas cada 5 metros. Licenciado, yo tengo una pregunta de Bucaramanga, Colombia. La pregunta es, el método científico que se utiliza para este tipo de informes. Sí, nosotros básicamente utilizamos los métodos ya conocidos, métodos generales como de inducción y deductivo, método inductivo y deductivo, además del método criminalístico para la confrontación o ya netamente. El método científico va de pie sí o sí a la parte de reconstrucción. El método criminalístico obviamente para la adquisición o el tratamiento o manejo de la escena y procesamiento de la evidencia. Pero en ambos, en la etapa investigativa como en la reconstructiva, utilizamos los métodos básicos deductivos e inductivos y muchas veces al recrear hipótesis por confrontación de hipótesis entre las partes dentro de un accidente investigado, hasta el concreto abstracto también. Otra pregunta de pronto que también tengo es frente al tema de la planimetría o el método radial. Las coordenadas, el equipo que se utiliza no tiene un margen de error superior a 5 metros, de pronto para el tema de que la fijación que veo del punto A y el punto B, que son los puntos de referencia, puedan de pronto llegar a alterar el resto de las medidas con el tema de la precisión por las coordenadas. No sé si en sus países, me imagino que sí, ¿no? Pero aquí en Ecuador nosotros tenemos todo lo que son los equipos GONAS, bajo la marca Squeezing, que cada 6 meses, según la normativa ecuatoriana, tenemos que calibrarlos con un margen de error de 0.02. Entonces, lo cual nos ayuda muchísimo en base a los márgenes de errores que se consideran a nivel mundial. Yo pienso que en su país también creo que sí tienen, hasta donde tengo entendido, acá la normativa ecuatoriana, todo implemento o todo equipo tecnológico tiene que pasar no solamente por nuestra institución, sino también por la entidad rectora a nivel de cartera de Estado, que es el Ministerio de Transporte, el cual también nos homologa todos los equipos y verifica que cada 6 meses estén calibrados. Incluso cuando ha habido debate, el juez manda o envía mediante disposición judicial que se traslade el informe de calibración semestral. Ok, bueno. Por favor, le pido a los asistentes que tratemos de hacer una pregunta, porque hay más o menos 170 personas conectadas. Sí, pero yo creería que hay Bastantes que darle personas paso, conectadas para que Rafael, yo creería los que hay que demás. darle ya paso al siguiente docente porque tenemos 3 docentes más. Sí. ¿Sí? Perfecto. Edwin, regáleme un minuto para la aplicación nada más, por favor. Un minuto. Bueno, listo, Nathan, siga.
Listo. No sé si ven allí el video que dice Forencia, ¿no? No, Todavía no está, estamos del No. plano. Ya, ok. listo, ahora sí. Aquí Bueno, está. Ahora sí, ¿no? no, está todavía plano. Ok.